Saludos mi gente y bienvenidos al próximo video, ¿verdad? O segundo video de la semana número 3, que vamos a estar hablando un poquito más a detalle sobre la estructura de mercado para que puedan seguir adentrándose en este tema, que esto diría yo que es lo más importante una vez ustedes entiendan lo que está haciendo el mercado, hacia dónde se está dirigiendo el mercado. El resto es añadir ciertos conceptos y ya tienen la estrategia como tal. Pero hablando en este tema, vamos a hablar sobre los rangos de impulsos. Ok, como nosotros podemos ver, ¿verdad? Ustedes saben que el precio siempre se está creando bajos, altos, bajos, altos o bajos y altos, ¿verdad? Si ustedes lo desean ver a la inversa, pues lo podemos ver claramente aquí. El precio crea un alto, un bajo, un alto, un bajo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto se ve bien bonito, ¿verdad? Se ve súper sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros lo vemos en forma de rangos, ¿verdad? Porque nosotros, una vez el precio va creando ese nuevo alto, nosotros esperamos que en algún punto el precio nos dé una confirmación de que el precio va a comenzar a hacer ese retroceso. Pero mientras el precio, ¿verdad?, no nos dé esa confirmación de que va a hacer ese retroceso, nosotros simplemente seguimos comprando o vendiendo dependiendo de la situación en la que nos encontremos, claramente. Pero, ¿verdad?, dentro de esos rangos como tal hay impulsos o hay rangos de impulsos, que por lo tanto eso es lo que yo quiero venir a hablarles hoy. Cómo navegar en esos impulsos, ¿verdad? Porque básicamente los impulsos es el GPS del mercado en estos momentos. Mientras los rangos es hacia dónde el precio se está dirigiendo en temporalidades como semanal, diario o 4 horas incluso, ¿verdad? Que es lo que el precio va a hacer en un periodo de tiempo a largo plazo, ¿verdad? Pueden pasar días, semanas, incluso meses, ¿verdad? A lo que nosotros esperamos que el precio haga. ¿Verdad? Entonces si nosotros simplemente queremos comprar y estamos en un rango de semanal haciendo un retroceso, nosotros no vamos a esperar semanas o incluso meses para nosotros llegar a esa zona de compra para comenzar a comprar, ¿verdad? Nosotros pues queremos tratar de maximizar ¿verdad? Todos los movimientos de este mercado mientras se pueda, claramente, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener este conocimiento. Pero mírenlo así, ¿verdad? Los rangos básicamente es hacia dónde el precio se está moviendo a largo plazo, a nivel macro, y los impulsos es hacia dónde el precio se está moviendo en estos momentos. Los impulsos mayormente nosotros vamos a identificarlos en temporalidades como 1 hora, también se puede identificar como en 4 horas, y si ustedes quieren irse un poco más a detalle pueden ir a 15 minutos. Realmente no lo recomiendo ya que es mucho más ruidoso, ¿verdad? Pero por lo menos en las temporalidades de 1 hora y 4 horas está más que bien, ¿verdad? O si ustedes, por ejemplo, si ustedes están utilizando una temporalidad semanal para identificar su rango, probablemente en el diario puedan identificar esos impulsos para que ustedes puedan identificar hacia dónde el precio se está moviendo. O si ustedes identifican ese rango en diario, pueden bajar a 4 horas o incluso 1 hora, ¿verdad? Para ver hacia dónde el precio se está moviendo en estos momentos, ¿verdad? Quiero que se lleven eso. Los impulsos es hacia dónde el precio se está moviendo en estos momentos, y los impulsos también nos van a identificar cuándo es que el precio está haciendo ese cambio de estructura para hacer el retroceso, como pueden ver en este ejemplo. Y una vez el precio llegue a esa área de interés, se haya llevado la liquidez o debajo de ese 50%, el precio nos va a dar ese cambio de estructura nuevamente para identificar que quiere continuar la tendencia. Realmente es bastante sencillo, bastante explicatorio. Quiero entrar al gráfico ya. Realmente no quiero darle muchas vueltas a este tema porque es algo relativamente fácil de identificar, ¿verdad? Si ustedes no han visto el video de desplazamiento que está en la semana número 2, entiendo que es el último video de la semana número 2. Quiero que lo vayan y lo vean porque realmente les va a ser bastante útil en comparado a este tema, ¿verdad? O confluyéndolo con este tema. Recuerden, todo lo que yo les voy enseñando se va a ir confluyendo a lo último para formar su estrategia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar al gráfico. Ok, perfecto. Estoy aquí en el gráfico, entonces, ¿verdad? Para nosotros poder identificar la estructura, voy a detallarles aquí cómo el precio se va formando. Creo un alto, creo un bajo, crea ese próximo alto,
Como pueden ver, ¿verdad? El precio nunca llega a ese 50% si marcamos, ¿verdad? Con el Fibonacci, lo cual es totalmente normal. Hay veces que el precio va a hacer eso, pero según, ¿verdad? La estrategia y las probabilidades, el precio, el 90% de las veces siempre llega. Entonces el precio crea ese bajo y el precio se va a crear ese próximo alto, ¿verdad? Que entonces, algo claro que quiero dejarles saber es que, por ejemplo, si el precio, ¿verdad? En este caso, el precio creó este alto aquí, ¿verdad? Luego el precio hizo un retroceso bien pequeño que probablemente fue un impulso en temporalidades menores y luego creó otro alto. Pero si de casualidad el precio, ¿verdad? Lo que hacía era no desplazarse, es decir, la vela no cerraba por encima como hizo esta vela y simplemente hubiera cerrado con la mecha y el cuerpo por debajo, esto no hubiera sido considerado un alto, ¿verdad? Quiero encontrarle, por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver que este alto, ¿verdad? Fue creado y incluso este, ¿verdad? El precio pues no cerró por encima, lo cual realmente esto no se considera un alto nuevo, por decirlo así, ¿verdad? Simplemente quiero que lo vean representante. Sí es un alto, pero es decir que el precio, si nosotros vamos a poner el Fibonacci de aquí hasta aquí, ¿verdad? Y el precio crea otro alto con un mechazo, simplemente nosotros vamos a dejar el Fibonacci aquí, no lo vamos a mover hasta acá. No sé si hace sentido eso, voy a ver si encuentro un ejemplo una vez vayamos a los impulsos para enseñárselos mejor, ¿verdad? Porque no quiero que se confundan. Entonces, ¿verdad? Haciendo recordatorio, el precio pues ya creó ese alto, ¿verdad? Nuevamente, entonces cada vez que el precio crea un alto, nosotros vamos a estar esperando que el precio nos dé esa confirmación de cambio de estructura para entonces nosotros poder cambiar la estructura en general. Pero claramente nosotros pues queremos anticiparnos al mercado, queremos anticiparnos al movimiento. Por lo tanto, nosotros identificamos esos impulsos en temporalidades menores, ¿verdad? Porque si nosotros esperamos aquí, el cambio de estructura pasó, pasaron 2 semanas, incluso 3 semanas, en lo que esta vela cerraba, para que el precio nos dijera que iba a comenzar a bajar. Cuando nosotros probablemente desde esta vela el precio nos puede decir que iba a bajar, ¿verdad? Entonces vamos a las temporalidades menores para poder identificarlo. ¿Ves? Por ejemplo, ya en este punto el precio nos está dejando saber que es posible que el mercado vaya a hacer ese cambio de estructura. Entonces nosotros podemos identificar, ¿verdad? Que el precio siempre va creando esos impulsos, ¿verdad? Nosotros siempre en los impulsos y tanto en los rangos siempre vamos a tomar el bajo que creó ese movimiento súper agresivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer impulso, como podemos identificar. Luego el precio, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Aquí no sale el ejemplo que yo quiero, ¿verdad? El de cuando el precio no desplaza, porque este sí desplazó. Pues viene el próximo ejemplo, que viene siendo este alto. Realmente el precio pues nunca llega al 50%, lo cual está súper bien, ¿verdad? Entonces el próximo ejemplo lo tenemos aquí. El precio, ¿verdad? Que este es el último bajo antes de que el precio haga el movimiento agresivo. Nosotros lo marcamos ese último alto que el precio hizo, ¿verdad? Incluso, verá, aquí está el ejemplo que yo les quería mostrar, ¿verdad? El precio, pues, ¿verdad? Viene y nos crea este último alto, ¿ok? El precio nos crea este último alto. Como pueden ver, recuerden que un alto está compuesto de que la vela del medio tiene que ser más larga que la de la izquierda y la de la derecha. Es decir, en la vela del medio tiene que tener a la izquierda un bajo y a la derecha otro bajo. ¿Ok? Entonces el precio, pues el alto correcto viene siendo este porque este no cerró por encima con una vela, ¿verdad? Si el precio hubiera creado otra próxima vela cerrando con el cuerpo por encima y luego creado el alto, pues sí era válido. Pero en este caso el precio simplemente lo que hizo fue, ¿verdad? Un sweep o una toma de liquidez, que vamos a entrar en eso en un futuro. Lo cual el precio cada vez que no tiene desplazamiento por esos altos o bajos que hizo el precio. Eso es lo que nos está diciendo, nos está anticipando que el precio pues no quiere moverse en esa dirección, ¿verdad? Y el precio continúa a bajar, llega a ese 50% y una vez llega a ese 50%, el precio comienza a subir agresivamente. Entonces nosotros, ¿verdad? Aquí identificamos lo mismo, el precio pues crea este bajo. Luego el precio, el alto correcto, ¿verdad? Viene siendo este
ya que el precio pues aquí sí logró cerrar por encima, ¿verdad? Entonces el alto correcto sería el precio nunca llega al 50%, lo cual esos son indicios de que el precio está moviéndose con agresividad también, ¿verdad? Nosotros no podemos ver eso tampoco de una mala forma, porque, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que el precio está súper alcista, lo cual las compras, son mucho más probables, ¿verdad? Entonces el precio luego crea este próximo impulso, ¿verdad? Hace el retroceso al 50% y comienza a subir nuevamente agresivamente. Entonces, una vez el precio, ¿verdad?, crea este último impulso, el precio, pues, ¿verdad?, llega al 50%, no comienza a subir agresivamente, ¿verdad? Al principio parecía que sí iba a subir, pero el precio lo que hace es, al final del día, nos comienza a dar ese cambio de estructura, ¿verdad? Podemos identificarlo aquí. Entonces, como también nosotros sabemos que ya en el rango como tal, a largo plazo, nosotros ya rompimos el último alto, ¿verdad? Podemos ver lo que el precio hizo un alto aquí, bajo, alto, hizo el último bajo y luego vino a crear este próximo alto, ¿verdad? Entonces, cada vez que el precio rompe ese próximo alto, nosotros vamos a estar esperando que el precio haga un retroceso en cierto punto, ¿verdad? Al igual que nosotros podemos ver esto en diario, probablemente si nosotros bajamos a 4 horas, 1 hora, el precio nos indica que el precio va a hacer un retroceso, ¿verdad? Siempre las temporalidades menores nos va a anticipar lo que las temporalidades mayores quieren hacer, ¿verdad? Por eso es que nosotros, como por lo menos day trader, que yo soy, o incluso scalper en algunas posiciones, pues yo siempre voy a estar operando en temporalidades menores, ¿verdad? Lo que viene siendo 4 horas, 1 hora, 15 minutos, incluso 5 minutos y hasta a veces 1 minuto. Eso vamos a hablar más de detalles en un futuro, pero, ¿verdad?, quiero que entiendan eso. Siempre las temporalidades menores nos van a confirmar lo que las temporalidades mayores quieren hacer o lo que se supone que hagan, ¿verdad? Porque hay veces que el precio nos da ciertas confirmaciones y al final del día el precio se lo opuesto, lo cual es totalmente normal, ¿verdad? Nosotros no controlamos este mercado. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, el precio aquí nos empieza a dar ese cambio de estructura, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que el precio pues va haciendo esos bajos, le hace un retroceso aquí, luego hace otro bajo aquí, luego hace otro alto, ¿verdad? Medio choppy, por decirlo así, medio pobre, pero luego, ¿verdad?, el precio, ya sabemos, ¿verdad?, que el precio aquí nos hizo ese cambio de estructura con bastante fuerza, ¿verdad? Con bastante agresividad. Entonces, pues ahí nosotros lo que hacemos es que en vez de estar buscando compras, como hicimos en todo este rango, ¿verdad?, nosotros lo que vamos a hacer es fácilmente comenzamos a buscar venta y comenzamos a buscar esos impulsos bajistas. ¿Okay? Es decir, nosotros podemos marcar este último alto, ¿verdad? Porque este fue el alto que nos hizo el cambio de estructura. Marcamos este bajo y luego del 50%, ¿verdad?, nosotros buscamos continuar vendiendo. Claramente no vamos a buscar compra, ¿verdad? Porque sabemos que estamos dirigiéndonos hasta el 50% del rango como tal. ¿Ok? Entonces, una vez el precio, pues, ¿verdad?, llega a ese 50%, esperemos que nos dé un movimiento agresivo hacia la baja, lo cual, ¿verdad?, el movimiento agresivo comienza aquí, el precio llega al 50%, luego de ese 50%, ¿verdad?, sí nos dio lo que parecía ser un cambio de estructura, pero el precio no lo sostuvo. Luego más adelante nosotros vamos identificando cuándo el precio va a sostener esas compras una vez llega al 50% o no, ¿verdad? Simplemente es cuestión de probabilidades y muchas otras cosas que hay que verlas más a detalle en un futuro, pero, ¿verdad?, no quiero que se me adelanten todavía. Quiero que vayan entendiendo esto, ¿verdad? Entonces el precio llega a ese 50%, no sostiene esas compras y luego en el 50% comienza a bajar nuevamente. Pero entonces, ¿verdad?, nosotros seguimos buscando ventas hasta que nosotros vemos ese cambio de estructura agresivamente. Entonces, al nosotros ver ese cambio de estructura agresivamente, nosotros vamos a decir, ok, ya estamos por debajo del 50%, es bastante probable que sí el precio comience a subir, ¿verdad? Nosotros probablemente pensamos eso aquí, pero una vez el precio comienza a bajar, pues ya no invalida esa subida alcista, ¿verdad?
Pero el precio aquí, como pueden ver, el precio que era un bajo, un alto, un bajo, y el precio comenzó a subir agresivamente. Y si, ¿verdad? Si pueden ver, aquí el precio como tal, las velas bajistas son bien pobres, son sin fuerza, ¿verdad? Sin desplazamiento, por lo cual claramente aquí ya el precio nos está dejando saber que es bastante común o bastante probable que comencemos a subir agresivamente a crear ese próximo alto. Entonces así sucesivamente, una vez el precio crea ese próximo alto del rango como tal, nosotros vamos a identificar y, ¿verdad? Seguimos identificando esos impulsos. Como podemos ver aquí, el precio creó un impulso aquí, luego retrocede, luego el precio viene y crea el próximo impulso aquí, y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre quiero que lo tengan en consideración de cómo es que se componen estos impulsos y estos rangos, ¿verdad? Siempre recuerden, los rangos es hacia dónde nosotros nos dirigimos a largo plazo, y los impulsos en nuestro GPS es hacia dónde el precio se está dirigiendo en estos momentos, lo cual, ¿verdad? Viene siendo nuestro bias inmediato, por decirlo así. Ok, entonces quiero que lo tengan en consideración siempre. Aplíquenlo, practíquenlo, todo, ¿verdad? Todo lo que les estoy enseñando, practíquenlo. Y si tienen dudas o preguntas, déjenmelo saber en los comentarios. Entren al Discord, podemos reunirnos en el Discord, ¿verdad? Ir más a detalle en estos temas. Si de casualidad no entienden, hacerme preguntas personales y así sucesivamente. Espero que estén aprendiendo mucho, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.